Gracias. Empiezo a grabar la sesión, entonces buenos días. Buenos días. Hola, hola, ¿cómo Hola, estás? Pini. Hola, Hola, hola. Hola, Pini, buenos días, bienvenidas. Buenos días, Betsaida. Mami, ¿cómo está todo el mundo? Buenos días, Bien, Pini. gracias. Ahí, más o menos, pero bien. Hola, Vaya. Susi. Hola, Pini, buenos días. Ok, bueno, entonces Hola, Pini. seguimos aquí con Hola, Ana Lu. Seguimos aquí con nuestro tema teológico, ¿verdad? Y yo creo que como vamos avanzando, pues sí, ya vamos entendiendo y nos vamos dando cuenta. Fíjense, por ejemplo, la lectura de hoy de Juan, pues desde el domingo, ¿verdad? De la vida y la sarmiento y la permanencia en él. Pero hoy para mí me resultó tan revelador, por ejemplo, y les pongo este ejemplo porque eso es teología. Digamos, yo llevaba en la mente una idea, como una pena de no saber a veces uno si lo que hace es lo correcto, si fue lo correcto, si pudo haber hecho un poco más, si pudo haber hecho un poco menos, porque a veces aún sin intención, uno, pues no es esa nunca la intención, al menos de mi parte, y hoy era el caso de eso por unas monjitas que dicen que no comulgan todos los días porque no tienen hostias. Y entonces yo le pedí al padre una carta para comprarle la socia y el padre se escandalizó así como que, ay, que cómo va a ser, que no, y empezó como así. Y yo me asusté porque dije, ay Dios, yo ojalá que no vaya a causar un problema por querer llevar las hostias. Entonces, sé que las voy a llamar, que cómo va a ser. Ay, no, padre, le dije, mire, si va a ser problema, mejor no, yo no quiero ocasionar ningún problema. Pero teniendo todos esos procesos que nos pasan diariamente, ¿verdad? Y el tema del discernimiento, que si sí, que si hice bien y no puede pasar todo el día alborotado y confundido con toda esa sensación, a mí me pareció muy reveladora la palabra de hoy de Jesús que dice, si permanecen en mi amor, su alegría será plena. Fíjense, para mí fue, y justamente eso es la teología, cómo ante las circunstancias humanas, pues lo que el Señor decía es, mira, si lo hiciste, no lo hiciste, si fue, si no fue, tú no te quedes estancado en eso. Tú permanece en mí y permanece en lo esencial de mí. ¿Qué es lo esencial de mí? El amor con el que te amo, el amor con el que amo a cada uno. Permanece. Y entonces toda esa basura se va a salir y tu felicidad va a ser plena. Yo regresé feliz de misa. ¿Qué les parece a ustedes? Eso es un exégesis. Esa No, es la verdad es que este evangelio y con el libro que te digo que nos dieron a leer es que dices, no entiendo cómo puede estar unida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cuando es un amor eterno. Sin embargo, lo vivo en la Eucaristía. Qué cosa más bella. Y no solo lo vives en la Eucaristía, sino esa es decíamos en un momento que el proceso eucarístico en nuestro organismo no es el mismo proceso que cuando nos comemos un pan de manteca o un francés, que nosotros tenemos el proceso de asimilación. La Eucaristía, el proceso es diverso, es diferente. Él es quien nos asimila a nosotros. Entonces la permanencia sí es entendible si eso nosotros lo hacemos con el sentido. Pero ok, ¿por qué salió esto? Porque dice aquí, la tarea del exégesis corresponde a los teólogos. Y yo les decía a ustedes al principio de este curso, si ustedes se recuerdan, todos tendríamos que ser teólogos. O sea, como dice, hay un dicho aquel que dice, de psicólogo, médico y no sé qué otra cosa, todos tenemos un poco. De filósofo, médico y teólogo. Bueno, el teólogo tendría que ser también, todos tenemos un poco. Entonces, el punto es interpretar esa palabra que es luz, que es vida, que de verdad da seguridad a mis pasos, para que, como les decía otro grupo, ya deje de ser una canción. Que diga, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Si el canto está bonito, pero que deje de ser un canto y se forme parte de nuestra vida encarnada, esa palabra, ¿verdad? Entonces, la tarea de la teología es desarrollar, ¿verdad?, esa investigación
siempre desde el marco de la revelación y siempre teniendo un guía. Entonces, por eso van a encontrar ustedes que hay referencias, aparte de la palabra de Dios ahí escrita. Vamos a tener referencias de Santo Tomás de Aquino, de cada uno en épocas diferentes, ¿verdad? Y actualmente, pues el Papa, ¿verdad? Benedicto XVI, que es teólogo, pues ahorita como autoridad teológica, pues hay muchos más, no solo él, pero él es básicamente la referencia, ¿verdad? La referencia que tendríamos que usar. Y así siempre, como también creo que lo dije hace 8 días, nosotros tenemos Vaticano II, tenemos el Catecismo de la Iglesia, pero siempre van a encontrar ustedes las referencias, si es de Vaticano, si es del Catecismo, referencia a Vaticano y referencia a la Escritura. Si es Vaticano, referencia también al Catecismo y referencia a la Escritura. Entonces, es como una tradición, pero donde no está solo centrada en la tradición, sino más bien en la reflexión que algunos personajes hacen. Por ejemplo, tenemos a San Agustín, ¿verdad? Que constantemente sale alguna frase de él como referencia justamente de esta tarea exegética, aunque se dan cuenta que ya como palabra y como hermenéutica y como ciencia, esto se da hasta el siglo XIX. Sin embargo, siempre se ha utilizado referencia a Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? A este señor Joseph Lagrange no lo he oído, es dominico, imagínense. Y yo estando con los dominicos no lo he oído tanto, realmente. Pero, pues ahí está, al ser muy importante también. Entonces, vean ustedes, que queda entonces claro que la Sagrada Escritura, la tradición, que es lo que tenemos básicamente en el Catecismo de la Iglesia, ¿verdad? Como resumido, como sintetizado, y el magisterio de la Iglesia, que es lo que tenemos en los documentos, ¿verdad? Las encíclicas, los motus propios, las cartas pastorales, todo eso que se va desarrollando es una manera de actualizar la escritura. No, la reflexión no está fuera de la escritura, está reflexionando las circunstancias actuales desde la escritura. ¿Pero quién lo está haciendo? Lo está haciendo el magisterio de la Iglesia. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de un escrito. De ahí que a veces nosotros pequemos de ignorantes, no porque no haya formación, sino porque no hemos leído, no somos personas pues habituadas a la lectura, pero realmente hay muchísimo material que han escrito los papas, que son verdaderas obras maestras, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia, según, pues no es una labor que ellos se lo tomen por sí mismos. Ya más o menos encontramos en las lecturas que tenemos, las primeras lecturas que encontramos hoy, por ejemplo, la primera lectura de hoy trataba del concilio, del primer concilio de Jerusalén, ¿verdad? Pues a ustedes tal vez les pueda parecer como algo pues muy superficial el tema de la circuncisión y que eso se volviera un debate y una discusión y quienes estaban de acuerdo y quienes no, pero así como fue eso, pues no ponemos el tema de la circuncisión, sino que hoy ponemos temas que son los actuales. Pues cuáles serán matrimonios de la misma pareja o que si los divorciados reciben, pues son esos los temas que están hoy. Entonces, el problema de los sacerdotes en la parte de Alemania, que verdaderamente es aberrante. Pues también tenemos ese problema, ¿verdad? Entonces estos sacerdotes, pues es un problema porque son obispos, a veces hasta también cardenales, forman parte de esta institución, pero si ustedes observan un poco, no es ni el primer caso ni el único, ni es tan aberrante, lo tenemos desde Hechos de los Apóstoles. No todos están de acuerdo.
No todos piensan de la diversidad, es algo que está desde el principio, desde la predicación de Jesús de Nazaret. Si no, ¿por qué lo matan? Pues justamente por eso, porque no están de acuerdo, porque no aceptan el mensaje, porque no lo ven acoplado. Cuando uno mira, por ejemplo, la vida del Papa ay, ¿cómo se me fue el nombre ahorita? ¿De Sexto? ¿Cómo se llama el Papa Sexto? Paulo. Pablo VI. Cuando él continúa la labor del Vaticano, del Concilio Vaticano II, que la empezó el Papa Juan XXIII. Entonces vemos que cuando empieza el Papa Juan XXIII tiene un movimiento del espíritu, es que el espíritu entre en la iglesia y que actualice tantas cosas, porque darse cuenta que la iglesia estaba como parqueada desde Trento. Y había mucho movimiento de todo tipo, intelectual, científico, y la iglesia no avanzaba tanto. Acuérdense, nosotros ni siquiera teníamos acceso a la Sagrada Escritura. Entonces Juan 23 tiene como ese impulso del Espíritu. Pero muere y le toca seguir a Pablo VI. Hay toda una reacción eclesial. Es una parte donde mucho del clero no aceptó este concilio. Hoy, 50, 60 años después, pues ahí va entrando a veces en palabras, a veces con tanto esfuerzo. Las conferencias episcopales tuvieron esa función de hacer que en el continente se trabajara el concilio. Y el concilio todavía no logra entrar a veces ni siquiera en la mente de los mismos sacerdotes. Por eso se llaman preconciliares, los que incluso, si no, veamos aquel obispo, ¿verdad? Lefebvre, algo así. Lefebvre, Que totalmente rompió porque él de plano no entró en el esquema. Y así como él hizo un cisma, pero hubo otros que se salieron totalmente. Y yo recuerdo que en esa época yo pues era todavía nena y recuerdo que en mi familia, la familia era de militares. Y entonces mi tía, que era con la que yo me crié, porque mi mamá había muerto cuando tenía yo 10 años, ella era como en esa edad, entonces mi tía decía, y con mi tía, la tribu de la familia, porque todavía era un esquema así como tribal, que toda la familia se reunía y hacía sus comentarios. Y decía mi tía, y uno no entiende la iglesia, decía. Ya le dieron golpe de estado a todos los santos y hay otros que ya los dieron de baja, decía, utilizando el lenguaje militar, ¿verdad? Porque ya les dieron de baja porque ahora resulta que San Cristóbal no existe, a ver si no nos quitan a San Antonio de Padua. Bueno, eran los comentarios, yo tenía tal vez como 10 años y entonces se oía todos esos comentarios de las familias y en el clero hubo todo eso, y tanto que dice, ahorita voy Susi, tanto que dice Pablo VI en la película, dice, el humo de Satanás entró al Vaticano. Dice, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está diciendo? O sea, el concilio, en lugar de dar frutos inmediatos, pues los frutos que dio fueron terribles dentro de la iglesia. Y muchas congregaciones, muchos sacerdotes se salieron, hubo muchas reacciones de esa forma. Para decirles, pues, que todo esto de los alemanes y de todo esto, pues ha pasado siempre desde Hechos de los Apóstoles. ¿Sí, Susi? No, te quería yo comentar que después de concilio, nosotros íbamos de día de campo, la familia política de mi hermana, éramos jovencitas, y uno de ellos entró con los jesuitas, pero años después nos enteramos que ellos en su comunidad celebraban la misa en la mesa, con pan común y corriente, con Coca-Cola. Decías, pero ¿cómo pudieron haber tan mal entendido el concilio? Yo no entiendo por qué cambiaron todo el concepto del concilio. No entiendo por qué tenían en la cabeza. Lo que pasa es que también ahí entró otra línea. Es que se tiene que ver desde distintas perspectivas, no solo se puede ver desde una.
entraron otras líneas como fue la teología de la liberación. Entonces aquí el concilio y la teología de la liberación tuvo un enfoque totalmente distinto. Entonces, eso es para hablar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nosotros tuvimos esa experiencia aquí en Guatemala de cómo la gente, pues, muchos sacerdotes, aquí tuvimos congregaciones enteras que se dedicaron básicamente a la guerrilla, ¿verdad? Todavía tenemos ahorita los mártires del Quiché, es un tema muy, muy relacionado a todo eso, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que les estoy diciendo? Todo esto ha existido desde el tiempo de Jesús, o sea, no es tan aberrante, parece que es algo muy, muy, muy humano. Y por eso, cuando nosotros tenemos los cursos, tenemos que ir tratando de ir como integrando los presaberes, las informaciones que hemos tenido en otros cursos para darnos cuenta de que desde el inicio, en Hechos de los Apóstoles, estos concilios no es que en las narraciones bíblicas, pues está solo que se reunieron y el tema, no, pero esas eran grandes discusiones hasta de muertes y de pleitos y de todo eso, porque la gente se apasiona en esos temas y no se pone de acuerdo. Y acuérdense ustedes el tema del monoteísmo. En fin, y ya cuando vemos después de Vaticano la teología de la liberación y hoy cuando vemos, por ejemplo, la teología de la prosperidad con otros movimientos y todo eso entra también, aunque nosotros no practiquemos esa teología, hay elementos, hay ráfagas, hay corrientes que llegan a nosotros. Entonces, cuando vemos las distintas etapas del modernismo, de la ilustración, todas esas corrientes van entrando aún dentro de la Iglesia Católica. Entonces las personas tienen que tener una formación, pues por lo menos tienen que saber cuál es su fe, tienen que creer verdaderamente, saber en dónde está ubicada, cuál es su principio y fundamento según los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, ¿verdad? El principio y fundamento de nuestra fe, ¿verdad? Porque entonces ahí ya vamos en sintonía y pues habrán papas y habrán obispos y todo, pero nosotros más o menos vamos llevando el hilo conductor desde la escritura y todo lo demás. Hay muchas cosas que están como al margen y aquí Vaticano II lo que hizo fue darle una gran centralidad a Cristo. ¿Por qué? Porque es de Trento o de antes de Trento para Vaticano II, todavía hoy nosotros vemos que este santo, San Judas Tadeo, tiene un impacto en el pueblo, pues mucho más que el mismo Cristo. Bueno, podemos poner muchos ejemplos, incluso no solo en Guatemala, en otros lugares, del impacto que tienen ciertas figuras. Lo que quiso Vaticano II es poner en el centro a Cristo y poner en el centro la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo las Eucaristías eran en latín y la gente mientras estaba la Eucaristía estaba con devociones, o el rosario, o una novena, ocupaba su tiempo y solo estaba presencialmente ahí. O sea, el aporte de Vaticano fue muy, muy importante, muy valioso, pero eso tenían que entenderlo primero los sacerdotes, los obispos, luego los catequistas, todo eso tenía que haberse desarrollado de una manera y eso no ha sido posible hasta el día de hoy, no es todavía tan fácil. Entonces, sí entendemos que si desde el principio, como vemos en Hechos de los Apóstoles, ciertas cosas no se hubieran institucionalizado, eso lo decíamos hace 8 días, pues muchas cosas no hubieran avanzado. Pero también vemos el problema del proceso de institucionalización. No todo el mundo entra en ese esquema, ¿verdad? En fin, hay que ir como integrando y hay que ir entendiendo muchas perspectivas. Hay que entender esto, la teología y ¿cómo se diría? No tanto el discipulado cristiano, sino el testimonio, porque al final de cuentas nosotros tendríamos que ser testigos del amor de Cristo, de eso básicamente, del amor de Cristo.
Y así como Cristo es receptor del amor del Padre, nosotros deberíamos ser receptores de ese amor de Cristo. ¿Qué es lo que hoy dice la palabra de hoy, verdad? Permanezcan en mi amor para que su alegría sea plena. Entonces, y para estar no como una utopía, ni como un bonito refrán que vamos a poner en una tarjeta, ni como una canción, sino como parte de la vida, encarnar la palabra, permanecer en su amor para que nuestra alegría en medio de la pandemia, en medio de las circunstancias, sea plena. Van a decir ustedes, ¿cómo? Bueno, un sacerdote me decía un día, creo que era este tema que hablábamos, y me decía, bueno, tú no vas a ver a Jesús cargando la cruz o crucificado muerto de la risa, pues para que digas, ay sí, su alegría es plena, ahí está pleno él en alegría. Pero sí puedes encontrar una paz, una serenidad. No vas a encontrar a una persona descompuesta por las circunstancias o por el poder político religioso de su época. O sea, sabía dónde estaba su principio y fundamento, y está en su Padre. En Él estaba puesta la confianza, de Él recibía la vida y de Él recibía el amor, y eso por eso lo podía dar. Entonces la teología va en esa línea de no perdernos con los otros movimientos, sino que sí verlos, pero verlos desde la perspectiva que está diciendo la palabra, que al final eso es lo que da, lo que orienta y da guía. Hace un tiempo fui yo a la Loyola a comprar un libro que estábamos trabajando en la universidad, que me llamó mucho la atención desde el título, porque decía Jesucristo, así es el título del libro, Jesucristo, símbolo de Dios. Y yo desde que vi el título dije, no, Jesucristo no es símbolo. Símbolo la bandera, símbolo, yo empecé a discutir ahí en la universidad, no es símbolo. Bueno, pues vamos a estudiar ese libro y lo vas a tener que comprar. Bueno, pues voy a comprarlo a la Loyola. Y entonces le digo a Teresita, la hermana, que es las religiosas que están ahí, le digo, mira que vengo molesta, no sé cómo vengo con eso, solo con el título, ni ganas de leerlo, ni ganas de comprarlo. Y ella me dice, muy sabiamente, ¿por qué te pones así? Me dice, ¿por qué te pones de esa manera? Todos los libros de aquí, todos los que vendemos aquí, son opiniones, son comentarios, a veces muy buenos, a veces no. Pero tú no estás fundamentada en estas opiniones, tú estás fundamentada en otro escrito, ¿o no? Me dice. Sí, le digo, pero ¿cómo pueden escribir esto? Ok, tú déjalos, que escriban lo que quieran, así vendemos libros, me dice ella. Pero tú sabes dónde está fundamentada tu fe. Y de veras, eso me dio mucha tranquilidad al leer el libro y luego discutirlo, porque era para una discusión precisamente, para una discusión teológica, la perspectiva que da la palabra de Dios y cómo lo van interpretando distintos personajes, que al final esa diversidad también enriquece, porque no, yo ya pues estaba asustada, ¿verdad? Entonces ella me decía, ¿qué te pasa? No, tú eres teóloga, pues tú escucha, y tú no te asustes, si no ya me vas a asustar a mí, me decía. Entonces tenía tanta razón. En fin, solo para ilustrar el tema de la teología, ¿verdad? Y el magisterio, pues su servicio es conservar, profundizar, interpretar, transmitir y defender la revelación, pero también se dieron cuenta que en una diapositiva anterior decía que esta revelación no es estática, es dinámica. Y aquí es donde realmente entran los problemas, como los que vemos con los obispos de ahora, ¿verdad? Que unos quieren conservar y tienen la idea de conservar de una manera y otros profundizan de otra manera, y entonces las interpretaciones varían, y también eso se vale, también se vale. Pero lo que no se vale, fíjense bien la diferencia, es transmitir esa opinión, porque eso, aun cuando sea un obispo o un cardenal o el mismo papa, si no está en cátedra, o sea, si no está haciendo la función que tiene que ser su ministerio, es una opinión, es una opinión. Esa opinión es la que él no puede transmitir como verdad, ¿verdad?
por eso, por ejemplo, en el libro de Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, él dice ahí en la introducción, esto lo escribí como cristiano, no como papa, o sea, como un teólogo cristiano que ha meditado, que le ha llamado la atención, que tiene su punto de vista, pero no es ni una encíclica, no es ni una carta pastoral, es un libro que él escribió. Una primera parte no era papa, después ya era papa, y entonces, pero igual no lo está escribiendo como papa. ¿Sí me comprenden esa parte, sí? Claro, clarísimo. Entonces ahí es donde podemos ver que esa diversidad y toda esa multiplicidad o pluralidad de interpretaciones, antes de Vaticano, eso no se podía, no se podía. Estaban vedados libros, opiniones, comentarios. Después de Vaticano sí se puede. Entonces por eso fue que pareciera que hubo mucho desorden, porque se le dio, pues hubo como una especie de democracia en la iglesia, ¿verdad? Con abusos, obviamente. Pero también hubo personas que pudieron comprender, pudieron entender y canalizar, pues un poco toda esta situación no fácil. Pero eso es lo que pasa con los cambios. Los cambios suscitan este tipo de situaciones. Y muchas veces las personas no quieren cambiar para no tener toda esta problemática, ¿verdad? Entonces vemos que la síntesis, a la síntesis de la metodología, ya hablamos de la hermenéutica, que es la ciencia, ya hablamos de la estructura, que son las herramientas que se dan para que esa ciencia se aplique al texto bíblico como cualquier texto, ¿verdad? Pero entonces, lo que hemos dicho también en los temas anteriores, tenemos que tomar en cuenta el contexto histórico para poder dar una interpretación, por lo menos desde su contexto. Fíjense que si ¿qué dijera yo? Ha sido también recibida la retiro peregrinación del Padre Solama, es porque él parte del contexto histórico y geográfico. Y la gente se ha sentido agradecida porque de alguna manera le puso un escenario a la palabra de Dios, un escenario que lo tiene, porque ahí está en el texto, pero él al ir a los lugares y poner, solo es el contexto geográfico, porque como no está directamente leyendo la palabra, aunque a veces sí lee ciertos párrafos, pero no está hablando del contexto literario ni de la hermenéutica, solo está hablando del geográfico y del histórico. Y con solo esos dos contextos, la gente entiende la palabra de Dios, se ilusiona, lo ilustra. Y les cuento esto hoy porque hay una psicóloga que tiene un grupo, obviamente de psicología, pero ella también es mi alumna en otro grupo. Y ella decidió este año compartir a su grupo de estudiantes de psicología esa peregrinación retiro del año pasado, de octubre. Y me decía ella ayer en la clase, me decía, vieras, la gente está pero totalmente ilusionada y entusiasmada con ese retiro peregrinación, que ella no lo está pasando como retiro, ¿verdad? Pero bueno, no sé cómo lo está haciendo. El hecho es que ella pasa todo el video y la gente está feliz y encantada. Entonces se dan cuenta ustedes que cada quien lo va utilizando la herramienta desde distintas perspectivas, pero va ahí entrando el mensaje de la palabra, ¿verdad? Entonces vemos esa reconstrucción histórica que el Padre Solama la ha llevado muy, muy bien con ese retiro, peregrinación de Cuaresma y del año pasado, y entonces se facilita más la interpretación. Estas dos son importantes. Pero la tradición bíblica o la básica, ¿verdad? La interpretación que se dio desde el principio, ¿cuál fue el origen o la necesidad por la que se escribió? Por ejemplo, Pablo, ¿por qué escribió esta carta? ¿Cuál era la problemática concreta de ese momento? Eso no hay que perderlo de vista, ¿verdad? Porque entonces nosotros podemos ese problema
tal vez exactamente como les hablaba hace un ratito, la circuncisión, bueno, ese problema no lo tenemos hoy exactamente, el tema de circuncidarse, ¿verdad? Hay otros, pero más o menos cómo se hizo ese proceso, ahí lo tenemos. ¿Sí, Susi? Fíjate que una de mis hermanas, que para empezar es inmadura, según descripción del psiquiatra, pero no habíamos logrado que estudiara, que entendiera, y es desde que oye al padre Solana, dice, Laura es otra, desde el padre Solana a hoy. O sea, a ella la ha convertido, ahora entiende, ¿sí? Ajá, pero aquí es donde nosotros tenemos que dar nuestro paso. No es el padre el que ha convertido a nadie. No, pero eso lo entendemos tú y yo, pero ella está dando el primer paso a la conversión. Sí, entonces aquí es donde vemos cómo las herramientas, porque ahí va, cuando sabes usar las herramientas y las ubicas y las llevas, entonces es cuando realmente se da ese proceso de cambio en las personas, que es el que verdaderamente se busca. ¿Ves? Ese es el objetivo final, de que las personas se encuentren en la persona de Jesús, pues esa luz, esa guía, que confíen en esa fuerza del Espíritu que va a sostener en los momentos de dificultad, porque ese es el tema. Mientras estamos en el bienestar, pues tal vez ni nos acordamos, pero cuando ya estamos en los momentos difíciles, es ahí donde la fe sostiene, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros vemos qué pasa cuando hay una interpretación histórica que no llega a la fe. Entonces uno se puede poner a pensar hoy mismo, dice, bueno, y las personas que no tienen fe, ¿qué hacen ante estas circunstancias tan terribles como ese helicóptero que se cayó, como el vagón de México, que también, con todas esas tragedias y todas con ese gente de Israel, toda esa gente que iba como una avalancha humana y dice uno, bueno, y si no está esta fe histórica de este Salvador que nos da la vida eterna, ¿en qué se convierte la vida? Entonces es una interpretación histórica que no llega a la fe. A veces así ha pasado con nuestra religiosidad popular, ¿verdad? Que la gente sí tiene una fe, pero a veces esa fe es, decía ayer el padre Hugo Estrada en su homilía, decía, es una fe infantil, decía. Y él decía una cosa que me encantó muchísimo. Mire, ya se va a acabar, falta 1:26, o vuelven a conectar, por favor. Él decía una cosita muy, muy bonita y él dice, cuando tenemos el árbol de Navidad, dice, nosotros no vamos a conocer tal vez nunca una viña, pero Jesús dijo algo parecido a eso. Ustedes son las ramas, yo soy el tronco y el Padre la raíz. Todos tenemos que estar juntos. Cuando ustedes tienen un arbolito de Navidad, no tienen un arbolito, tienen una rama. Y puede oler muy rico, le ponen muchos adornos, está muy lindo, todo lo que ustedes quieran, pero es una rama. Y en enero ustedes se van a dar cuenta a dónde va esa rama. Pues nunca va a dar flores ni frutos ni nada, sino que se va a la basura. Bueno, ese es el ejemplo que puso Jesús con la vid y el sarmiento, decía el padre Hugo ayer, y me pareció muy atinado porque realmente el arbolito de Navidad se ve muy bonito y huele muy bonito, pero en enero se va a la basura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no está en el tronco, porque no está con la raíz y no le llega la savia, no le llega la vida. Y él decía eso en la homilía ayer. Muchos católicos cristianos son eso. Están con alguna idea, pero no permanecen pegados. Entonces, no se puede avanzar. Él llamó a eso un cristianismo infantil, estancado, donde no se ha crecido, donde no